Se jugó la primera fecha de los cuadrangulares del Grupo B, el Grupo de la Muerte. Hubo sorpresas en algunos resultados, también rendimientos de algunos equipos. Y hoy acá en A Un Toque vamos a analizar lo bueno y lo malo de esta primera fecha. Bueno, Diego, resultados, no sé si sorpresivos, quizás, por cómo se dio el todos contra todos. Pero no sé, siento que pesó la experiencia y los procesos, al menos en cuanto al grupo B se refiere, o el grupo de la muerte. Se evidenció que, no sé, creo que Nacional es el que menos nivel mostró de los tres, de cuatro equipos que están en este grupo. Y Millonarios, por proceso, ya 3, 4 años de proceso con Gamero, mostró lo que es la experiencia y lo que es el proceso y lo que es jugar este tipo de cuadrangulares. ¿Qué apreciaciones generales tenemos para este grupo de esta primera fecha? Yo creo que pesó tanto el proceso como la regularidad, porque en el otro partido que era Independiente Medellín y América de Cali, sí hubo un equipo bastante regular durante todo el semestre. Ese fue Independiente de Medellín, que digamos que no tuvo esos altibajos que sí tuvo América de Cali, sobre todo en esas primeras 10 12 fechas del campeonato. Eso es lo primero. Y lo segundo, que este grupo por ahí a nivel de espectáculo o por ahí de partidos emotivos, no va a ser tanto, pero sí va a ser de partidos cerrados, como ya lo dijo en el video pasado. Entonces sí creo que va a ser un grupo que por ahí no va a tener mucha emotividad los partidos y van a ser un poco más cerrados y de resultados un poco más apretados de uno o incluso de empate. Es que yo creo que o al menos la emoción va a llegar en fechas finales, digámoslo, porque va a estar tan encerrados que, a ver, son plazas difíciles de jugar. Y los visitantes lograron sacar puntos en plazas difíciles. Vamos a ver cómo se va a recomponer fueron los locales que estuvieron en esta primera fecha, ¿no? Hay que decir, y empezando por ejemplo de así de aspecto general del primer partido que se jugó, que fue Nacional y Millonarios, que yo mencioné en las previas que hicimos que estos cuadrangulares son de enviones anímicos. Y lo mencionó Gamero también además en postpartido, en rueda de prensa. Y es que ellos habían estudiado que este equipo de Bodmer, los primeros 10 15 y 20 minutos son supremamente intensos a la hora de buscar el resultado. Ya después sí empiezan a tener un bajón y ahí es donde ellos tienen que empezar a controlar el partido y a poder sobrellevar el peso del partido de la forma como quieran, sea en transiciones, sea contragolpeando. Igualmente la forma en la que usted busca el resultado es poder atacar los factores, los sectores débiles de su rival y yo creo que así lo hizo muy bien Millonarios. Para mí dio cátedra Gamero y Millonarios de cómo jugar un cuadrangular, para mí. Vea, vea que no había escuchado esa declaración de Gamero, pero la verdad a ver, a estas alturas del fútbol, yo creo que todos sabemos que todos los equipos estudian a todos los equipos y que pocas cosas o pocos aspectos pueden ser ocultos de un equipo a otro equipo, pero esa lectura que hizo del Atlético Nacional de Bodmer me parece muy acertada, sobre todo porque la transmisión que hicimos en YouTube sobre ese partido, eh, creo que lo comentamos y es que los primeros 20 15 minutos de Atlético Nacional, el equipo salió un poco, ¿cómo decir? Un Revolucionado. poco revolucionado, eso creo, esa fue la palabra que utilizamos en la transmisión y se notó. Sí. Y Millonarios supo manejar eso y poco a poco fue dominando el partido sobre el desarrollo del primer tiempo, lo fue dominando hasta que lo terminó dominando el primer tiempo y el segundo tiempo Atlético Nacional fue incapaz de descifrar y de saber cómo abrir el bloque de Millonarios, un Millonarios que
como ya lo habíamos mencionado en los partidos, en los análisis, en los videos análisis que habíamos hecho, una cosa es tener a Guerra y a Chico de Cancaso y otra cosa es tener a Ruiz, a Cataño y a Silva. Creo que es un equipo que con esos tres es capaz de adaptarse tanto para abrir bloques bajos como para hacer daño en transiciones ofensivas y es un equipo que tiene un espíritu competitivo y que sabe manejar, ha aprendido a manejar los partidos. Yo creo que esos 2 años donde perdía y salía de los cuadrangulares o entraba muy mal a los cuadrangulares y a esta altura del campeonato y del año y del semestre estaba en su pico descendente, creo que este año ha sido totalmente diferente. Sí, vea, dos cosas de lo que usted mencionó. Uno, em, sobre el tema del análisis del rival. Yo creo que para mí el partido que más luces le dio de lo que iba a suceder en este partido a Gamero fue la remontada que logró hacer Nacional contra el Deportivo Pereira. Fue muy parecido el envío anímico que utilizó Nacional después de esos 10, 20 minutos de Nacional en el primer tiempo. Pereira también fue encontrando también alternativas de cómo hacerle daño también por la vía del contragolpe, ¿no? Porque es un equipo que todavía no está tan compacto, el proceso es muy temprano, o sea, es muy corto. Entonces, claro, el equipo todavía no está compacto en ese tipo de posturas, vigilancias, línea defensiva con volantes. O sea, se nota que aún le hace falta tanto trabajo al técnico como también fichajes. Al equipo le hace falta fichajes y fichajes que le den una columna vertebral al equipo en aspectos de experiencia. Porque me estaba poniendo aquí a mirar en el SofaScore la edad media del 11 de cada uno. Atlético Nacional tenía una media de 24,2, mientras que Millonarios tenía una media de 29,2. Claro. Eso habla también de cómo se llevó el partido de ambos equipos en esa primera fecha. O sea, la experiencia ganó por completo. Sí. McAllister se hizo un partidazo. La forma de medir los tiempos de McAllister, de cuándo acelerar y de cuándo pausar, qué futbolista, en serio. Y creo que para mí es un jugador muy infravalorado en el fútbol profesional colombiano, en lo personal. No se le valora de la forma correcta. O sea, ¿le parece que sigue estando infravalorado? Sí, 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 para mí sí, para mí sí. Para mí sí, porque es que Y inclusive el argumento ahora es el tema de la edad, ¿no? Porque ahora como se habla tanto de intensidad, ritmo alto, todo este versero que dicen muchos periodistas y analistas en Twitter y en sus programas televisivos, se les olvida el tema de la experiencia y la hora de poder sobrellevar partidos como estos. Y que, en- además, a ver, es verdad que hoy el fútbol es mucho más físico, pero lo técnico no se deja atrás. Y la forma de usted cómo llevar el partido. Y hay formas de llevar el partido, por ejemplo, ¿no? Usted ve a Teófilo en el Cali y sabe cómo llevar al límite al rival, ¿sí? Usted ve a Luis Suárez y sabe también cómo llevar a su rival al límite. Son jugadores que saben jugar con eso. Usted encuentra a McAllister jugando de otra forma, de otra cosa. Es un tipo que habla mucho en el campo. No sé si vaya a ser director técnico, pero habla mucho en el campo. Técnicamente es buenísimo. La forma de interpretar las acciones de juego del equipo es muy bueno. Es muy bueno y poco se habla de eso. Se habla de los Cataños, se habla de los Ruiz, de los Castro, porque son los que suman, digamos que en registros de data, pases, asistencias y goles, pero la forma tiempista, pongámosle la palabra, la forma tiempista que tiene McAllister para poder sobrellevar partidos como estos, se ha valorado muy poco. O al yo menos creo que el McAllister de ahora. Creo que el de antes sí, en estas instancias faltó en sí. algunas instancias con Millonarios, pero al menos el McAllister de ahora sí me parece que es una cosa loca. Creo y que era una de las cosas que le recriminaba el hincha de Millonarios a Macalister y era que no aparecía en estos momentos cruciales, pero añadiendo a esos buenos rendimientos individuales que tuvo el equipo de Gamero el día domingo contra Nacional, ya lo mencionaba, creo que Leo Castro se jugó un gran partido en un contexto que le favorecía, en un contexto donde tenía espacios
para correr, para moverse, para leer dónde podía generarle espacios a sus compañeros, dónde podía hacer daño, dónde podía trazar una diagonal para atraer a algún rival y para poder generar un espacio entre defensores. Creo que el partido, y sobre todo en apoyos también, en apoyos y en descensos tuvo esa finura que por ahí a veces le cuesta en espacios reducidos, pero tuvo esa finura y esa buena lectura e interpretación para jugar un muy buen partido y generarle ventaja a sus compañeros. Se le recriminó mucho a Castro. Para nosotros en ese partido fue el jugador el MVP de ese partido, ¿no? Si no estoy mal. Pero se le recriminó mucho a Castro que perdonó mucho. O sea, erró mucho tiro a portería. Y es verdad. Porque si estamos hablando de un grupo tan cerrado, en ese sentido, los goles van a pesar mucho. Y más cuando existe el punto invisible, ¿no? Que en este momento lo tiene Medellín. Allí. Entonces sí, se le puede recriminar eso, pero también es verdad que hay que valorar lo bueno que hizo y el partidazo que hizo. Para mí, entre Castro y McAllister fueron los MVPs del partido, para mí sin duda alguna. Sin duda, lo bueno de esta fecha fue la forma de competir de Millonarios. O sea, dio una cátedra de cómo competir. Vea, en el primer tiempo fueron 4 tiros a portería de Millonarios, tan solo 2 de Nacional. Si no estoy mal, esos 2 tiros fueron 2 cabezazos de Jefferson Duque que no tuvieron tanto peligro, pero bueno, se le suma como llegadas. Y en el segundo tiempo, vea lo interesante, no tuvo ni un solo tiro al arco Millonarios, ni uno solo, pero la posesión sí que la compitió más. En el primer tiempo tuvo un 41% y en el segundo tuvo un 48% frente a un 52% de Nacional. Eso también muestra también el mal ataque que estaba haciendo Atlético Nacional, inclusive haciendo un cambio de posición o sacando un jugador según algunos analistas, no suma mucho en la construcción, en los giros de mediocentro como es Duque, y puso ahí a Robert Mejía para que el equipo al menos tuviera más creatividad en ese ítem. Y metió también Bodmer a un jugador para poder ganar más ese carril central, un jugador como Pavón, algún pase o algún tiro de media distancia a ver qué le podía salir. Pero ni por esas el equipo tuvo digamos que un fuerte bión anímico ofensivo. Solo tuvo un tiro a puerta en el segundo tiempo. Y yo creo que ya lo hemos analizado y es la falta de creatividad y de talento que tiene Nacional sobre todo en esa zona del campo, en esa zona donde de haber creatividad y distribución, porque Tatay no lo es, ni Orlan Pavón lo es. Dorlan Pavón, ya lo comentábamos, pueden aportar en distintos registros, pero no tiene un jugador como Harlan Barrera, como el Rifle Andrade, como qué otro jugador en alguna otra época, hace unos años, Magnelli Torres. Creo que le sigue faltando ese tipo de jugador a Nacional para darle algo más de creatividad en ciertas zonas Atlético Nacional y antier se notó, perdón. Sí. Y sumando a eso de lo malo de la fecha, ya hemos hablado de Nacional, que realmente tuvo, de los 4 equipos, para mí fue el que menor nivel pudo mostrar. Y sin duda el otro equipo es América de Cali. Se esperaba mucho más del América de Cali. Muchos mencionan el tema defensivo. Para mí la gran decepción de ese América de Cali no fue en lo defensivo, sino fue en lo ofensivo. No tuvo claridad. Hubo una muy buena encerrona del Medellín por parte de Arias hacia Adrián Ramos en punta. eh, pero sí que usted sabe que yo sigo muy crítico de Lucas González en un aspecto, y es el tema de ser tan posicional en su juego. Sobre todo porque hay jugadores que no sienten eso. Entonces hay que darles cierta libertad para que ellos puedan resaltar o al menos aflorar mejor su nivel futbolístico.
Lo mostró en algún momento colocando a Cardona de volante, creo que lo hizo solo en un partido, no recuerdo contra qué Sí, rival el fue. último, contra Bucaramanga, creo. Contra Bucaramanga lo repitió, bueno, entonces fueron dos, porque yo recuerdo uno anterior a Bucaramanga, que utilizó a un Cardona realmente de 10 de volante, y no una especie de, no sé, de falso extremo, falso puntero, pongámoslo así, porque hay ese tándem de movimiento en el que está Cardona aquí y Jair Quiñones le desdobla a veces su espalda para encontrar la profundidad por ese sector. Y, pero yo digo, un jugador como Cardona en ese tipo de rol, le queda la única que tiene es, sí o sí, enganchar y centrar, porque no tiene gambeta, porque no tiene desborde y no tiene velocidad. Para eso un jugador con ese tipo de características, utilizarlo de 10, de volante, utilícelo en ese tipo de función. No lo malutilice porque es desgastar un talento, primero que es muy bueno y muy superior técnicamente a los demás. Y en cuanto a creatividad, le podría dar mejores luces a un bloque tan cerrado como era el del Medellín. Yo creo que ahí le faltó mejor gestión porque el cambio que hizo fue el de siempre. Sacar a Cardona y meter a Carlos Darwin Quintero en esa posición. Yo tenía por decir eso de por parte del América de Cali. Yo lo que tenía por decir es que a mí me sorprendió mucho que haya apostado por Cardona, sobre todo porque había construido un buen, lo comentaba, había construido un buen triángulo entre Mina, Javier Quiñones y Carlos Darwin Quintero, que eso es una apreciación personal. A mí Carlos Darwin me gustó más, y yo sé que hay gente que no le va a gustar, en el primer semestre con Guimaraes, sobre todo en esa primera parte del semestre. A mí el Carlos Darwin, desde que si bien está haciendo un buen semestre, no me termina de deslumbrar como lo hizo con Guimaraes. Y hay una cuestión que es la forma de jugar, obviamente. Sí, El claro, el equipo modelo de juego. pasó de ser a jugar de una manera o organizarse de una manera más funcional, es decir, en torno al balón, a una manera más en función de los espacios. Pero así todo, Lucas González construyó un buen triángulo ahí con mucha química, porque se nota que hay una buena relación entre los tres jugadores, se entienden, y hay movimientos muy bien construidos y sí, muy bien construidos. Y apostó por Edwin Cardona en una posición que no le funciona, como usted ya lo dijo, y en la que no podemos ver la mejor versión de Edwin Cardona por los argumentos que usted ya expone. Entonces, a mí sí me sorprendió esa toma de decisión de Lucas González en el inicio del partido. Sí, y del Medellín no lo pusimos ni en lo bueno ni en lo malo, porque para nosotros yo creo que hizo un partido correcto, digamos. Para mí no fue brillante el partido del Medellín. Es mi mayor candidato, uno porque tiene el punto invisible y para mí es el que mejor nómina tiene de todos los cuatro equipos de ese grupo de la muerte, el grupo B. Eh, pero aún así, el Medellín digamos que no fue avasallante en cuanto a su postura de juego. Yo ya había mencionado que sí era peligroso este Medellín porque había construido una alternativa, este equipo de Arias, en cuanto a transiciones, en cuanto a contragolpes. Ya lo había mostrado en algunos partidos el Independiente Medellín y sino que yo metía mucho en ese tipo de estilo de juego, mucho a Plata, porque es el jugador que mejor produce en ese tipo de contextos. Esta vez no estuvo Plata, pero sí estuvo Jairo Moreno, estuvo Diego Moreno, estuvo de un Cetré que marcó los dos penales, y para mí el mejor del partido junto a Chunga fue Brian León. Muy bien Brian León, complicando tanto en los juegos, en los duelos físicos, como en los retrocesos y en las diagonales. Para mí, brillante. Le falta mejorar la definición, pero es que produce tanto con sus movimientos que también es que uno, digamos que le perdona ciertas cositas. Sí, y es como lo mismo de por ahí de Santos Borré, porque no sé, Exacto. a veces genera tanto que pues uno ya sabe que no es el gran definidor, o sea, no es un killer. Entonces, Ajá. pues uno a veces lo termina midiendo más por otros registros. Y le iba a hacer una cosa antes, una pregunta antes, o no una pregunta, una afirmación antes. Se habló mucho en los
en los programas deportivos hoy, sobre si había sido un repaso lo de Gamero a Bodmer, para mí sí, pero lo de Arias a Lucas González para mí no fue un repaso y creo que obviamente hubo virtud de Independiente Medellín, pero también hubo una deficiencia de América de Cali. Sí, sobre todo porque es que uno mide los dos procesos y son, primero, tiempos distintos y herramientas distintas. Es decir, Lucas González primero tuvo la oportunidad de pedir a algunos jugadores y de llegar también además a una plantilla bastante buena en cuanto a calidad ofensiva. Sí, Entonces, por ejemplo, lo que le falta a Atlético Nacional lo tiene América. Es decir, tiene la creatividad de Carlos Darwin Quintero, tiene la creatividad de Edwin Cardona, tiene la explosividad de un jugador como Portilla. Caso contrario que Botner no tiene, porque primero tiene un montón de pelados que aún necesitan seguir el proceso de formación y calidad en ese tipo de creatividad no lo tiene. O sea, yo no se lo encuentro en ningún otro jugador. Pero bueno, yo creo que aquí que terminamos, Diego. Lo bueno y lo malo de esta fecha, la primera fecha del Grupo B en estos cuadrangulares finales. Denle like al video, suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales en @auntoque, en Twitter, en TikTok, en Instagram y también en Facebook. Ahí estamos también eso es. subiendo videitos constantemente. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.